Buenas. Vamos a proceder a hablar sobre el derecho de sociedades, más concretamente sobre el concepto de sociedad mercantil, que es aquella entidad creada por un contrato o en los casos admitidos por una declaración unilateral de voluntad a la que se aportan determinados bienes al objeto de realizar actos de comercio o actividades sujetas al derecho mercantil. Como toda definición, hay matices que conviene precisar. Posteriormente hablaremos de ellos. En primer lugar, debemos de hablar de las características de toda sociedad. En este sentido, se debe hablar a veces como un contrato y una organización empresarial, es decir, una entidad ya creada que opera en el tráfico jurídico, entendida como institución, y sus rasgos fundamentales pues, son los que vienen descritos aquí. En primer lugar, tiene su origen en un contrato, es un acuerdo de voluntades y como regla general nace del mismo, de ese acuerdo de voluntades, lo que implica a más de una persona en principio. La primera norma de referencia es el Código de Comercio, aunque la regulación mayoritaria de la sociedad de capital está en esta ley, que se llama Ley de Sociedades de Capital. La primera referencia debe hacerse al Código de Comercio, también llamado de compañía, aunque actualmente no existe casi ninguna sociedad colectiva. Es aquel en el que dos o más personas se obligan a poner un fondo común, bienes, industria o cualquiera de estas cosas para obtener un lucro, siempre que se haya constituido con arreglo a las disposiciones de dicho código. Asimismo, se estableció una vez constituida, la compañía mercantil tendrá personalidad jurídica para que todos sus actos y contratos desplieguen efectos. En segundo lugar, tiene un nombre o razón social y un domicilio determinado, lo cual la diferencia de una empresa individual. Una empresa individual es distinto de una sociedad. Una sociedad es una persona jurídica. Por lo mismo tendrá un número de identificación fiscal distinto del de sus socios. Hay una diferenciación en cuanto al socio y lo que es la sociedad. Y el tratamiento fiscal específico de cada sociedad. En este caso deberíamos de hablar de la ley que regula el impuesto de sociedades. También se dota de un patrimonio común, que no es necesariamente la sociedad la que tiene personalidad distinta de la de sus fundadores, ya que son patrimonios distintos. Una cosa es la sociedad y otra cosa es el socio. Pero es común que toda sociedad la existencia de un patrimonio destinado primordialmente a obtener lucro o un determinado beneficio de sus socios. Y en todas sus acepciones existe unas aportaciones, que ahora hablaremos de ellas. Por otro lado, también hay una cosa que se llama affectio societatis, que es decir, la intención de constituir una sociedad existiendo una convergencia de intereses en la búsqueda de un fin común, que es el desarrollar el objeto social, obtener un beneficio y un lucro. Por otro lado, también debe tener una concreta organización, lo que es necesario para el cumplimiento de sus objetivos. Por ello, en toda sociedad, además de la voluntad de los socios, que se manifiesta en los acuerdos de la Junta de Socios, se nombra órganos de dirección y representación en sus diversas variantes. En este caso, administrador o administradores, gerente, apoderado general, director general u otros apoderados. También los socios, como característica, participan de los beneficios en la función de aportación, sin perjuicio de ciertas especialidades, porque en el momento que uno aporte al capital social, que es el dinero que se refleja en los estatutos, pues eso otorga una serie de derechos de índole económico, que en virtud de ellos pues uno obtiene un beneficio. También, por otro lado, su extinción. En la misma libertad que existe para su constitución, existe una disolución y una liquidación. Como todas las personas, en este caso las personas físicas, las sociedades, pueden desaparecer. Para ello hay que disolver y luego proceder a la liquidación y la extinción o la modificación de los acuerdos posteriores. Es interesante destacar la diferencia entre una sociedad mercantil respecto a otras. En este sentido, toda sociedad es una figura asociativa. Lo que hace diferente a otras figuras asociativas es la finalidad, el fin, el propósito. En este caso, la sociedad mercantil lo que trata es de obtener un beneficio económico, a diferencia de otras asociaciones
que tienen otros fines a nivel cultural, deportivo, asistencial. Los clubes de fútbol como el Real Madrid y el Barcelona, su fin no es obtener dinero, sino desarrollar pues, una actividad que en este caso pues, es jugar al fútbol. Las clases de sociedad, como hemos mencionado, en primer lugar la sociedad civil es aquella en la que es una institución dotada de personalidad jurídica propia e integrada por determinados bienes o trabajo que actúa en beneficio o interés de sus socios, que pueden distinguirse atendiendo a su forma entre sociedades civiles y mercantiles. En este caso, la sociedad civil se regula por el Código Civil, que es la ley de referencia, en virtud de la cual pues, se crea un contrato y en virtud de ello se define como aquel en que dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria o alguna de estas cosas con ánimo de repartir las ganancias. Lo que ocurre es que el artículo 2 de la Ley de Sociedades de Capital, es esta norma, ¿vale?, que es la que más nos va a interesar en el desarrollo de la asignatura, considera mercantil toda sociedad de capital, cualquiera que sea su objeto, con lo que el ámbito de actuación legal de la sociedad civil queda reducido, como sucede en las llamadas comunidades de bienes, a aspectos fiscales, aunque tienen número de identificación fiscal y deben de tributar, pero bueno, las comunidades de bienes tributan a través de IRPF y demás. Por otro lado, la sociedad mercantil, en virtud de alguna resolución, esto nos acota la materia, la Dirección General del Registro del Notariado también nos aclara conceptos en el que las sociedades civiles mantienen, en el caso de que mantengan ocultos ciertos pactos, carecen de la denominación mercantil y no son inscribibles en el registro mercantil. Por otro lado, la sociedad mercantil es aquella que se rige por las normas específicas mercantiles, en este caso la citada ley de sociedades de capital, que es la que más vamos a consultar. Se da porque de alguna manera se realizan actividades mercantiles simplemente por adoptar dicha forma, que es mayormente la sociedad limitada, anónima, que es la que más se va a estudiar. También es cierto que el Código de Comercio, que anteriormente hemos citado, pues regula lo que es la sociedad colectiva, que no vamos a estudiar prácticamente porque está en desuso, pero bueno, lo citamos, en su artículo 119 impone a toda compañía de comercio, esto es sociedades mercantiles reguladas en el Código de Comercio, que antes de dar principio a sus operaciones deberán de hacerse constar su constitución, pactos y condiciones en escritura pública, un documento autorizado por el notario. Cuando se hable de escritura pública estaremos hablando de un documento que autoriza el señor notario, en las que luego posteriormente se inscribirá en registro mercantil, ya hablaremos de eso posteriormente, con las mismas formalidades que quedan sujetas las escrituras adicionales o que de cualquier manera modifiquen o alteren el contrato primitivo de compañía. La exigencia de escritura pública es una característica fundamental de toda sociedad mercantil. Esto es autorizada, insisto, por el notario. Cuando se va a la notaría, el documento privado se convierte en público, por lo que no afectan a terceros los pactos reservados entre socios. Es decir, si dos socios acuerdan algo, esto no afectará a la sociedad. Esto es lo que queríamos decir. Por otro lado, se procede a una exigencia que es la inscripción en el registro mercantil. ¿Para qué? Para dotar de publicidad a la misma sociedad y sus estatutos. Esto es, la regulación interna de la misma, a sus órganos, a su situación patrimonial, para que se proteja a terceros, personas que puedan interesarse por la situación de esa sociedad. Vamos a hacer una breve clasificación de lo que son las sociedades mercantiles. La clasificación más importante es la que diferencia las sociedades personalistas, las reguladas en el Código de Comercio, y las sociedades de capital, que hemos citado aquí y están reguladas en esta Ley de Sociedades de Capital. Haciendo referencia a las sociedades personalistas, que no vamos a estudiar, pero es conveniente que sepamos que están reguladas en el Código de Comercio,
hacer un inciso. El Código de Comercio es una ley bastante antigua, de 1885, que todavía sigue en vigor y que es posible que se modifique, pero de momento pues es la norma que regula mayormente pues, los contratos mercantiles y alguna otra cuestión como la representación de los factores, que posteriormente se hará referencia. Pero sí que es cierto que debemos incidir en que las sociedades personalistas, su responsabilidad, la responsabilidad de los socios es ilimitada, a diferencia de la sociedad anónima y sociedad limitada, que como la misma palabra dice, pues es limitada. En este caso, las sociedades de capital son o tienen responsabilidad concreta sobre las aportaciones sociales, esto es el capital social, sea en la Constitución o en los aumentos de la misma. Por lo tanto, en síntesis, la sociedad colectiva, aquella que está regulada en el Código personalista, que está regulada en el Código de Comercio, pues los socios tienen responsabilidad ilimitada. Las sociedades de capital, mayormente la sociedad limitada y la anónima, los socios no tienen responsabilidad de las deudas a las que haya sido sometida la propia sociedad. Y en virtud de ello, pues bueno, este es un primer avance de la materia de sociedades y posteriormente hablaremos más de otras cuestiones de relevancia en el ámbito de sociedades. Gracias.